Hoy, pisando un poquito más el terreno de lo espiritual y siendo el cierre no porque sea menos importante, sino porque es la cereza sobre el pastel, es el culmen, quiero hablarle de dos cosas, sobre todo espirituales. No es que lo demás no sea espiritual, pero sí son un poco más espirituales. Ya usted me va a entender que tienen que ver con la administración, y le estoy hablando de la gracia y de los misterios de Dios. Usted y yo somos o estamos llamados a ser administradores de la gracia y administradores de los misterios de Dios. Uy, ¿cómo así? Por eso le decía que esto es más espiritual, porque demanda un poquito más trabajar en nuestro carácter. Hablemos en primera instancia de ser administradores, y no solo de la gracia, sino de la palabra que me fascina, de la multiforme gracia del Señor. Y me estoy refiriendo a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vaya en su Biblia, yo lo espero, me voy a tomar un vasito con agua mientras llega. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Mientras llega le voy leyendo. Cada uno, o sea todos, cada uno, según el don, o sea el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros, es decir, póngalo al servicio de los demás. Como buenos, léalo conmigo, administradores de la multiforme gracia de Dios. No es solo gracia, sino es que Dios, ¿no le parece que la Biblia es hermosa hasta literariamente? ¿Qué palabra tan bonito? Digo, mi amor, te amo como la multiforme gracia de Dios. Oh, es hermosa la palabra. Bien, entonces dice, cada uno, mis queridos hermanos, cada uno es todos. Cada uno es los niños, los jóvenes, los adultos, los casados, los solteros, los de Venezuela, los de Colombia, los con dinero, los sin dinero. ¿Aló? Cada uno, según el don, y el don es un regalo, según el tiempo que ha recibido, según las finanzas que ha recibido, según las oportunidades que ha recibido, según las emociones que ha recibido, administrelas, póngalas al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dos cosas que tenemos que administrar, una de ellas es la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, primera de Pedro 4:10, yo voy a parafrasear esa expresión. En otras palabras, cada uno, es decir, todos, según lo que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Eso es lo que haría un buen administrador de la diversidad de formas en que se manifiesta el amor de Dios para todos. Es, en otras palabras, el mismo texto. Usted y yo estamos llamados a manifestar el amor de Dios hacia las personas. De los mismos creadores de, en esto conocerán, ayúdeme, que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Las palabras discípulos, servicio, siempre estarán conectadas con las palabras amor y servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire esta frase. El servicio es a la administración lo que el ahorro es para la inversión. El servicio es a la administración lo que el ahorro es para la inversión. Y la pastora nos enseñó que el motor de la inversión es el ahorro. Y usted puede estudiar economía. Los que son ingenieros o los que son administradores vemos matemáticas básicas, pero también a veces vemos economías. Y uno de los principales fundamentos de la economía actual es que el motor de la inversión es el ahorro. Por eso hay bancos, porque con la plática que tenemos en el banco construyen apartamentos, hacen puentes y una cantidad de cosas. El servicio es a la administración
lo que el ahorro es para la inversión. El motor de la administración es el servicio, en otras palabras. Nosotros vivimos cerca a un sector famoso en Bogotá, Plaza de las Américas, donde hay muchos bares y tabernas. Le dicen Cuadra Picha, donde hay muchas tabernas y muchos bares. Y hay unas personas en la calle que tienen una función que es jalarlos y se llaman así, jaladores. Y básicamente es que, por ejemplo, vamos con Janet para el banco, pasamos por esos lugares y empiezan, venga, cervecita fría, no sé qué, ambiente familiar. Nosotros, no, gracias, no nos interesa. Ya yo creo que ya nos conocen porque ya ni nos invitan. Pero lo que quiero decir, bueno, pasa lo mismo cuando usted va a San Andresito, que es un lugar muy comercial aquí en Colombia, aquí en Bogotá también. Y entonces va usted y dice, tengo los tenis, ¿qué está buscando? ¿Jeans, chaquetas? Y lo jala. No, no me estoy haciendo entender. Pasa lo mismo cuando usted, por ejemplo, en Kennedy o en Chapinero va a la 1 de la tarde y están almuerzo rico, delicioso. Ya no se ve el trabajo de payaso. Anteriormente habían payasos vestidos de payaso con un megáfono, rico, delicioso almuerzo. Y entonces lo que hacían era jalar. ¿Por qué hablo de esto? Eso ya no se ve, ¿no? Ya no se ve la función. Yo sí veía en mi infancia a los payasos jalando a la gente para almorzar. Usted y yo, entendiendo el contexto, somos jaladores para que las personas entren a disfrutar de la multiforme gracia del Señor. Usted y yo debemos aprovechar las oportunidades para jalarlos en el buen sentido de esa palabra, para que las personas descubran la multiforme gracia del Señor. O mejor, deberíamos inspirar, si no te gusta el verbo jalar, inspirar a las personas para que conozcan la multiforme gracia de Dios, no una religión, la multiforme gracia de Dios. No te van a prohibir, sino la multiforme gracia de Dios. Estamos llamados a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Después de esos jaladores, yo me puse hoy a pensar en el gremio del entretenimiento, en el show business. Después de los jaladores están los porteros en esos bares. Eso me cuentan, ¿no? Yo nunca he pisado esos lugares. Están los porteros, que si el sitio tiene cover, pues son los que cobran. Y si no, son los que lo llevan a uno y lo acomodan. Quítele la palabra bar, porque de pronto ya me está imaginando usted con las copas. Lo mismo hace un acomodador de un buen restaurante, un portero. Lo mismo hace un portero de un hospital. Lo que quiero decir es que en cierta forma nosotros también somos porteros. Pero visto en negativo, usted y yo somos como ese portero mal llamado guachimán de una notaría o de un hospital público, donde parece que el señor portero es el señor gerente. ¿No se ha encontrado con porteros de esos que uno le toca es rogarle a Dios porque el portero esté de buen genio antes que el médico lo atienda? Porque el portero no entra con acompañante ya. Y uno, venga señor, pero es que mi abuelita que no puede caminar, no me importa, no entra con acompañantes. Señor, lo que pasa es que tenemos que ir a explicarle al médico, no entra y ¡puf! ¿Ha visto personas de esas? Tristemente, así somos en ocasiones nosotros, los llamados a ser administradores de la gracia multiforme del Señor, nos volvemos porteros de la iglesia. Uy, es que este tiene un arete, no entra porque en el reino del Señor no entran los perforados. Uy, es que tiene las mechas largas, no entra porque en el reino del Señor no le gustan los mechudos. No entra porque tiene vestido negro, no entra porque tiene una... ¿En serio? Y Jesús, yo me lo imagino acá, déjelo entrar, yo quiero. Él es el que nunca irá a la iglesia, por fin vino, pero el portero le cerró la puerta en la cara, porque no se viste como usted, porque no habla como usted, porque no aparenta un modelo, un paquete. Estoy siendo claro, ¿verdad que sí? Muy bien, gracias por eso. Esos porteros como usted y como yo solo somos administradores de las llaves, pero a veces nos atrevemos a decir o a decidir quién debería o quién es digno, quién no es digno de entrar. Mire esta frase y con esta cierro, un pedacito, cierro. Los propietarios
tienen derechos, los administradores responsabilidades. La frase la dijo Bill Phelps, no fui yo. Los propietarios tienen derecho, los administradores tienen responsabilidades. Usted y yo no tenemos el derecho de decir, uy, no, ojalá se retuerzan la quinta paila del infierno. No sabemos. ¿Qué tal que Michael Jackson esté en el cielo, allá diciendo, Bill Jeans, y Jesús ahí con gafas? Vamos, ¿qué tal? Los administradores tienen derechos. Perdón. Los propietarios tienen derechos, los administradores responsabilidades. O sea, el que decide quién entra y quién no entra, claro, aceptar a Cristo Jesús en el corazón, tener el nombre escrito en el libro de la vida, sí, claro que sí. Pero ¿qué tal que la persona en el último segundo del momento dijo, Señor, de verdad, perdóname, y fue directo al cielo? Nos vamos a dar muchas sorpresas. Usted en el cielo. Y vamos a buscar el predicado. No está. No está. Si yo tengo en mi celular las predicaciones de... Solamente el dueño es el que sabe. No estoy generando confusión. Claro, hay unos parámetros, hay claridad en que solamente por Cristo Jesús es que tenemos entrada al cielo. Pero nosotros estamos llamados a ser solamente administradores, comunicadores, inspiradores de que la gente se acerque antes de que diga, uy, no, yo no vuelvo a la iglesia. Uy, no. Un día nos dijeron lo positivo, nos dijeron, me gustó venir a la iglesia porque no se parece a ninguna otra iglesia donde estuve. Y nosotros, pero para bien, sí, para bien. No, nos trataron muy bien, no sé qué. Mire, para cerrar ahora sí este primer punto, y solo son dos. Un hombre llega al cielo y está Pedro en la entrada. Pedro le dice, debo aclararle el sistema de puntos que tenemos en el cielo. Si acumulas 1000 puntos, puedes ingresar. El hombre dice, no hay problema, soy César Garzón y debe tenerme en la sección de los más santos. Efectivamente, aquí estás, dice Pedro, vamos a ver cuántos puntos acumulaste. Ibas a la iglesia todos los domingos, 3 puntos. Llevabas la Biblia bajo el brazo, 2 puntos. Dabas diezmos y ofrendas, 15 puntos. Servías en la alabanza, 15 puntos. Tratabas a tu esposa con respeto, 20 puntos. El hombre empieza a sudar y ya se le estaban acabando las buenas obras y dice, perdón, pero con ese sistema de puntos es imposible que alguien entre en el cielo. Entender que no es por obras sino por gracia, 1000 puntos. Bienvenido. ¿Cómo me vieron? No la compuse yo. Es sabiduría popular. Cuando uno no sepa quién es el autor, uno dice sabiduría popular. Ejemplos, estos sí los charlamos con Dios. Ejemplos de ser administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Le interesa? Perdonar aunque no lo merezca, 1000 puntos. Perdonar al que no lo merece es un ejemplo de ser administrador de la multiforme gracia de Dios. No sentarle la mano al que es digno de recibir un puño, sino mantenerse. Desgraciadito, que Dios me lo bendiga harto. 1000 puntos. Perdonar, bajar la cabeza ante la agresión, 1000 puntos. Y no le estoy hablando de subyúgate, mujer. Si te pega, a ver, dame más duro, dame, para ganarme más puntos. Usted es mucho más inteligente que eso. Ejemplos de la administración multiforme de la gracia del Señor. Hacer algo aunque no lo valoren. Lavé el baño y mi mamá ni las gracias me dio. Dios no es injusto para olvidar la obra de Dios, el servicio que hemos hecho. No querer fallarle a quien te ha dado tanto amor. No querer decir, no, yo no puedo hacer eso con mi papá. Yo no puedo llegar embarazada a mi casa antes del matrimonio porque mis papás han sido tan buenos.
mi abuela me ha enseñado tanto, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar a ministrar habiendo pecado de esta forma, no, es que no puedo, no me sale, no me fluye. Finalmente, de los ejemplos de la multiforme gracia del Señor, dar sin esperar nada a cambio. Dar, soltar. ¿Cómo conocerán la multiforme gracia de Dios si no es a través de ti? Es la conclusión. ¿Cómo la gente va a saber qué es la multiforme gracia de Dios si ni nosotros hemos descubierto la multiforme gracia de Dios? Solo somos, el diseño de Dios para los últimos tiempos es la iglesia. No hay otro plan, sino la iglesia manifiesta en medio de guerras, de chismes, de virus, de coronavirus, de recesión, de escasez, de carestía. Es la iglesia la que está llamada a mostrar, a dar mercados cuando todo el mundo acapara, a compartir cuando todo el mundo reserva. Bien. Número 2. Administradores de los misterios de Dios, que este es mucho más espiritual, más profundo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios 4, 1. Mientras llega, le leo. Así pues, parece paisa, así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y, léalo conmigo, administradores, no han llegado, le cuento. Primera de Corintios 4:1 dice después de la coma, administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un misterio es algo desconocido. Un misterio, por ejemplo, entender a las mujeres. Un misterio. Un misterio, una ciencia. Eso, correcto, bien. Entender a los hombres, un misterio. ¿Por qué no entendió? Bueno, ayer nos hablaron de eso. Muy básico, sí. Atención, Dios, tócalos más. Dios mío, están, pero... Ser administrador de los misterios de Dios significa el que tiene las respuestas para las situaciones que nadie entiende. Lo voy a volver a decir despacio. Usted y yo estamos llamados a tener las respuestas a las preguntas que nadie entiende. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la guerra en Rusia? ¿Por qué matan a un niño de 5 años, el mismo padre? No entiendo. Es un misterio, ¿no le parece? ¿Por qué un joven planea matar a la mamá? Estoy hablando de las noticias de Colombia. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Usted y yo estamos llamados a ser luz. Dice Filipenses, sean luminares en medio de una generación maligna y perversa, como Bogotá. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Hoy decíamos, no prevalecerá la oscuridad, ¿cierto que lo cantábamos? Entonces, administradores de los misterios de Dios es el que tiene todas las respuestas. En nosotros están las respuestas que el mundo está necesitando. Pero respuestas que parten en la medida en que tú tienes intimidad con el amado. Porque ¿qué le voy a responder yo? ¿Lo que dice la ciencia? ¿Lo que yo opino? Yo debo ir a la fuente de la sabiduría, que es ¿quién? Otra vez les pregunto, ¿quién creen ustedes que es la fuente de toda sabiduría? Dios. Entonces, ante una incógnita que nadie entiende, Señor, ¿qué pasa? Algunas cosas, la gran mayoría, la Biblia dice que Él no hace cosas sin revelárselas a sus hijos, pero Él se reserva el derecho de admisión, como en los bares. Él se reserva el derecho de contarle a la gente si quiere o no. Puede que hayan cosas que sigan siendo misterios, pero pueden que hayan otras esperando personas inquietas que quieran venir
a tomar de la presencia del Señor la sabiduría para traer las respuestas ante tanta confusión. ¿Es claro? ¿Es claro? Usted y yo estamos, es una oportunidad digna de ser administrada el traer respuestas para la gente. Y no solo a los conflictos como Rusia, sino no sé por qué la plata no me alcanza. Porque de pronto te falta alguno de los 12 principios de administración financiera. ¿12 principios? Sí, sígueme para más consejos. No, mira, lo que pasa es que tienes que ahorrar, no te comas todo. Ahorra un poquito, Es claro, usted y yo estamos llamados para eso. Uno de los misterios, bueno, en nosotros están las respuestas que el mundo está necesitando, y no solo cantinfladas, sino la evidencia del poder de Dios para las vidas de las personas. Cantinfladas, entiéndase, ayer Felipe nos ilustró diciéndonos, oiga, existe esa palabra. Una cantinflada es como, ¿se acuerdan de Cantinflas? Que decía, la hamburguesa no puede ser perro caliente porque el perro caliente no puede, y hablaba unas bobadas y la gente era así, por eso era tan divertido. No es solo que hablemos bobadas, perdonen la expresión, discúlpenme la forma, sino que la gente vea en ustedes la evidencia de lo que están diciendo. Si las amigas de Maleja vieran que Juan Manuel le pega a Maleja, no, que Maleja le pega a Juan Manuel. Y que Juan Manuel tiene el ojo negro y que está así todo flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, que Maleja coloca en sus estados, maldigo el día que te conocí, o canciones de despecho. Pues, ¿ustedes creen que vendrían a un seminario de parejas? Para nada, por supuesto que no, pero algo tendrán ellos, algo tendrán que les inspiró a decir. Algo tendría que haber evidenciado Julio, el esposo de Yurumay, en ella para que hubiera venido ayer a acompañarla al seminario de parejas. Es completamente claro y práctico, ¿verdad? El final de esto sería que uno de los misterios más grandes de la humanidad es identificar la voluntad de Dios. Atención, muchos daríamos mucho por saber si algo es la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Por ejemplo, nos vamos para no sé dónde, por la selva. ¿Será la voluntad de Dios de verdad? ¿Y qué día nos mostraron un video de lo que realmente hay detrás de eso? Oh, Dios mío, qué cosa. Estoy hablando de las personas migrantes que pretenden entrar a Estados Unidos, pero se van por la selva del Darién. Entonces dicen, voy a identificar la voluntad de Dios. Muchos quisieran que Dios se apareciera como si frotaran, como si esta fuera la lámpara mágica de Aladino, y se abriera y saliera, te vas a ir por el Darién y yo te voy a abrir caminos y yo... Atención, porque es con mucho respeto, porque yo, no, impresionante y hasta admirable, pero de verdad este es el punto. Identificar la voluntad de Dios es uno de los más grandes misterios. ¿Será que mi noviazgo está en la voluntad de Dios? ¿Será que mi matrimonio está en la voluntad de Dios? ¿Será que este negocio es la voluntad de Dios? ¿Será que la iglesia en este sitio, en este momento es la voluntad de Dios? ¿Será que gastarme esto? ¿Será que no gastarlo? ¿Le ha pasado? Ok, muy bien. La voluntad de Dios, uno podría decir que existen dos voluntades. Y me explico. La perfecta voluntad de Dios es lo que Dios quiere que pase, lo que Él diseñó originalmente. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Varón y hembra los creó. ¿Me sigue? La voluntad de Dios es que usted haga lo que está establecido en la palabra, que usted descubra el propósito, la adherencia, las promesas que Dios estableció para el ser humano, que las consignó en su palabra. ¿Aló? Y que usted las descubra y camine por ellas. Ahí, mi querido hermano, es la respuesta a la misteriosa pregunta de cómo hacer la voluntad de Dios. La respuesta es, si usted alinea sus pasos a la palabra de Dios, entonces usted podrá decir, yo sé
cómo terminará. Lo cantamos. Sé cómo terminará. Es decir, yo estoy caminando las pisadas que me dejó el maestro. Estoy siguiendo el rastro, difícil, duro, pero sé cómo terminará y es con el respaldo, con la victoria, con la bendición. Sí o sí. El que camina, dice, a mí me ministra, a mí yo soy el primero que dice que hay un camino llamado camino de santidad y que por más torpe que sea, el que camine por ese camino hallará la misericordia del Señor. Entonces, ¿cómo descubro la voluntad del Señor, pastor? Entendiendo la palabra. Entonces, si tú abres la palabra y de verdad, sin manipulación, sino, por eso la pastora en administrar nos dijo, no te engañes, porque decides irte por la selva y pretendes, yo voy para que Dios abra caminos y haga y respalde. La otra voluntad de Dios es la permisiva, que no es lo que Dios quiere, no es el diseño original, pero Él lo permite. Es decir, yo me decido ir por el camino largo, estrecho, dificilísimo. Claro, Dios me sigue bendiciendo, Dios me sigue cuidando, porque su amor es tan alto, profundo, ancho, que excede todo conocimiento. ¿Estamos claros? Pero ese no es el diseño original, la voluntad inicial del Señor sobre nuestra vida. Entonces, cambiemos de ejemplo, mi matrimonio. Y es cierto que la idea, el diseño original es que estemos casados para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Ese es el diseño original del Señor, ¿me sigue? Pero por X o Y, por diferentes circunstancias, se separaron. Entonces Dios pues permitió eso. Es decir, tomaron caminos, estaba terrible, no es lo que yo quiero. No está diseñado para ti la separación. Pero si eres un separado o una separada, pues ya hay otro camino. Ya te desviaste del camino original, pero no en este camino te va a ir mal y voy a quitar mi rostro y voy a recoger las bendiciones, sino que son dos senderos diferentes, cada uno labrado con decisiones distintas. ¿Estamos, verdad? Voluntad perfecta, lo que Dios quiere que acontezca. La voluntad permisiva es lo que Dios permite que suceda. La voluntad perfecta del Señor y la voluntad permisiva. La pregunta aquí, para cerrar la serie de administrar, es ¿cómo estamos administrando lo que hoy tenemos, los recursos con los que hoy disponemos? Porque dice el último texto que leeremos hoy, yo se lo leo, Primera de Corintios 4:2, y es el cierre. Ahora bien, como decir, bueno, después de todo esto, después de 5 sesiones de administrar, ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Cuántos administradores? Todos, cada uno, lo leímos ahorita. Se requiere de los administradores que cada uno, una vez más por si quedaba duda, cada uno se ha hallado fiel. En la versión Dios habla hoy, dice, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Eso es fiel en la versión Dios habla hoy. ¿Para dónde voy? La clave del modelo de administración del reino es ser fiel en lo poco. La clave de administración del reino es ser fiel en lo poco. Es la conclusión, es el cierre de la serie, el resumen. Pastor, dígame ¿cómo hago yo para ser un buen administrador? Sea fiel en lo poco. Tiene poca plata, sea fiel. Tiene pocos sentimientos, pocas personas, poca relación, sea fiel en eso. Tiene pocos tiempo, sea fiel en eso. Tiene pocas oportunidades, sea fiel en lo poco. Mateo 25:23, Jesús hablando dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
la clave para el modelo de administración del reino es ser fiel en lo poco. Y ahí sí cabe la pregunta que le hice hace un instante. ¿Cómo estamos administrando los recursos que tenemos? ¿Estás esperando tener 7 millones para poder administrar bien los 100,000 que hoy tienes? Estás equivocado y no entendiste nada. Ayúdeme, el que tiene oídos, que oiga. No entendiste. Por el contrario, si administras los 100,000 hoy fielmente, así sea sacando la décima parte de 100,000 son 10,000. Así sea un poquito. Un día alguien nos dijo, es que a mí me da pena porque yo lleno el sobre con muy poquito, con monedas. No nos interesa la cantidad, sí nos interesa. Nos convence, nos seduce la actitud de la persona que da monedas. Porque está poniendo como la viuda lo que tiene y aún lo que no tiene. En otras palabras, no es la cifra, es la actitud que pones ahí. Pero el principio es ser fiel en lo poco, en la tarea básica que tienes en la iglesia, prestar el servicio una vez cada mes y medio, cada 2 meses. En esa tareita poca, sé fiel para que Dios te preste, te ayude, te bendiga en lo mucho. Que hoy día eres empleada del servicio doméstico, sé fiel ahí para que el día de mañana seas la administradora de un almacén. Que hoy en día vendes 300,000 pesitos, sé fiel con eso para que se conviertan en 30 millones mensuales. Que hoy día tienes un carrito, sé fiel con ese vehículo, que hoy día una bicicleta, con ese hijo hoy día adolescente, con eso pequeño, que en tu entendimiento es limitado, para que mañana, lo leímos, Dios habla hoy, dice, seas digno de confianza. O sea, digo, no, Olmer puede administrar millones porque cuando recibía miles, lo hacía bien. Maleja puede administrar millones porque cuando recibía cientos, lo hacía bien. Porque no le tembló llenar un sobre cuando decía 500,000 para la iglesia. ¡Ah, 500! Y gente dice, no, yo nunca haría 500,000 a la iglesia. No es digno, no ha sido hallado digno de confianza para que el dueño le confíe más recursos. Yo creo que con esto, con ese cierre, tenemos, mis queridos hermanos, para trabajar las emociones, el tiempo, las oportunidades, no engañarnos, administrar la multiforme gracia de Dios y los misterios de su presencia. Amén.